Se cumplen 2 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, esa renegociación conocida como el TEMEC. Y de acuerdo con cifras de la Secretaría Mexicana de Economía, solamente en el primer trimestre de este año, México aumentó en un 17% interanual las ganancias obtenidas por la exportación de productos y servicios. La reubicación de cadenas de valor en este espacio trilateral ha servido a las economías del norte de América como un amortiguador ante externalidades como la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa a Ucrania. Temas como la homologación de salarios y las reglas de origen para la industria automotriz siguen siendo controvertidas. Y para evaluar el impacto del TEMEC, que entró en vigor casi al mismo tiempo de la declaratoria de la pandemia de COVID-19, invitamos a nuestro programa a Óscar Ugarteche, coordinador del Observatorio Económico Latinoamericano de la Universidad de México, quien nos acompaña desde Ciudad de México. Gracias, señor Ugarteche, por estar con nosotros. ¿Quién gana y quién pierde en un balance a 2 años? Bueno, lo que sí sé es que México, en los 28 años que tiene tratados de libre comercio con Estados Unidos, y en los últimos 2 peor, viene teniendo una tasa de crecimiento económico descendente mientras tiene exportaciones ascendentes. O sea, más exportaciones en México no implican más crecimiento económico, sino al contrario, menos crecimiento económico. Y eso se explica porque los salarios internos en México se han venido contrayendo en los últimos 28 años. Y esto, claro, contrae el mercado interno y contrae el crecimiento económico. Señor Ugarteche, hay un mecanismo en este tratado que lo hace único y es que cada gobierno puede sancionar empresas o plantas ubicadas en otros países que violen los derechos laborales. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Se ve como una intervención de Estados Unidos en las políticas de México, ¿no? Porque México no puede observar lo que hace Estados Unidos. Para los fines de la asimetría que hay dentro del acuerdo de Norteamérica, eso es impensable. Pero lo que es cierto es que esto sirve para mejorar las condiciones de trabajo de México que se han deteriorado. Los salarios en México se han deteriorado y esos tienen que mejorar, sin duda. Y yo veo que no se están mejorando. Sí, sin embargo, es curioso que, por ejemplo, la Asociación de Sindicatos de Estados Unidos dice que las condiciones son incluso peores en Estados Unidos que en México. Pero pasemos a otro tema. De cara a las tensiones en las cadenas de suministro con China y al fenómeno del teletrabajo que ha agudizado la escasez de mano de obra en las industrias en países como Estados Unidos, ¿qué tan realista ve usted que México albergue a estas manufactureras que, por ejemplo, quieran salir de China o aquellas que no puedan seguir produciendo en los Estados Unidos? Yo sí creo que va a haber aquí una ola de inversiones articuladas, aquí en México y en Centroamérica, inversiones articuladas al mercado estadounidense, porque es más barato producir acá que producir en China. Y además, en términos ambientales, impacta menos el transporte desde México que atravesar el Océano Pacífico. De manera que sí veo como una posibilidad real que vengan las inversiones desde China hacia México para alimentar el mercado estadounidense. Lo que a mí no me queda claro es que, hecho eso, si no le aporta crecimiento económico a México, ¿qué es lo que aporta? Salarios. Y si los salarios no están creciendo, entonces tenemos un problema ahí, porque la expresión de que algo no camina es el volumen de migrantes mexicanos que se van a Estados Unidos. Y eso se ha acentuado desde el año 94. De manera tal que hay un problema muy serio. Esto sin duda, una brecha salarial que todavía debe ser discutida y cerrada. Gracias, señor Óscar Ugarteche, por estos análisis.